Bueno, buenas noches. Les decía, estamos en el capítulo séptimo, la integridad de la propiedad, leyes referentes al hurto y al robo. ¿Correcto? ¿Me podrás ayudar solo con el texto de la Torá, por favor, Rosy? Levítico 19:13. No te aprovecharás de tu prójimo ni le robarás. Correcto. Ahora déjenme ir cómo está esta traducción y los comentarios. No sé si se ven, creo que no, pero bueno, si no se ven voy a intentar hacerlo más grande. Bueno, el texto aquí en esta traducción de Sefaria dice, no defraudarás a tu prójimo israelita, no cometerás robo, el salario de un jornalero no os quedará hasta la mañana, ¿correcto? Y ahora sí, Rashi, lo voy a tratar de hacer más grande, dice, no harás mal a tu prójimo. Rashi nos explica que esto se refiere a alguien que retiene el salario de un jornalero y nos da el contexto. La palabra telib es de género femenino y se refiere al salario. Y luego dice, hasta la mañana, la escritura habla aquí de una persona contratada para el trabajo del día, cuya salida de trabajo es el atardecer. El tiempo para cobrar su salario es, por lo tanto, toda la noche y no se infringe la ley siempre que le pague antes del amanecer. Eh, en otro pasaje, de Deuteronomio 24:14, dice, no se pondrá el sol sobre él, el salario del hombre. Ahí, sin embargo, se habla de un contrato para el trabajador nocturno, cuyo fin periodo de trabajo es el amanecer, por lo tanto el tiempo para cobrar su salario es todo el día, pero debe hacerse antes de la puesta del sol. La razón por la que tiene toda la noche o todo el día para pagar el salario es porque la Torá da al patrón el tiempo de una oná, la mitad del día astronómico, para esforzarse para obtener el dinero que necesita y pagar los salarios. ¿Correcto? Y esto está en Baba Metzia 110:11. Vamos para arriba. Esto es lo que dice Rashi. Y Ibn Esdra dice, no oprimirás a tu prójimo, habla de en secreto, ni robarle abiertamente por el uso de la fuerza. Y los salarios, significa los salarios de el galardón. Es posible que la escritura sea elíptica y que Peulat sea la abreviatura de Shekar Peulat, el salario de su trabajo. Muchos dicen que la escritura habla de una persona contratada por un día. A uno no se le permite decirle que trabaje a la mañana siguiente y en la mañana decirle te pagaré por 2 días de trabajo. Los transmisores de la tradición dicen que nuestro verso se refiere a alguien contratado por un día, porque el sol no puede ponerse sobre un trabajador que es contratado por la noche. Bueno, ¿correcto? Esos son los comentarios al versículo de los sabios de Israel. Y bueno, lo vamos a ver más adelante. Bueno, y entonces vemos que el mandamiento de no robar no significa nada más no robar o no hurtar, significa muchísimo, muchísimo más. ¿Correcto? Ahora sí, regresemos a nuestro libro. Si me puedes apoyar, Alan Bello, con los primeros 3 párrafos, por favor. Sí, que sea el dinero de tu compañero tan preciado para ti como el tuyo propio. Todo el que le roba a su compañero algo por el valor de una peruta, moneda de valor mínimo de la época del Talmud,
se considera como si le hubiera quitado su alma. Una de las bases de la sociedad humana es la preservación de los bienes del compañero. De esta se desprende la prohibición de la Torá sobre el robo. Muchas gracias. Bueno, primer punto, que el dinero de tu compañero, de tu prójimo, de tu cercano, sea tan preciado para ti como el tuyo propio. Esto también lo dice Pirkei Avot en su capítulo 2, versículo 12, ¿correcto? Entonces, la primera parte que tenemos que entender nosotros es la propiedad privada. La propiedad privada es una instrucción en la Torá, es parte de la instrucción divina y el respeto a esa propiedad privada es una obligación para todos los seres humanos. En este caso, judíos y no judíos, o hijos de Israel o hijos de Noah. Entonces, eso es importante. Tenemos que tener presente esto. Y como es tan general, pues no solamente abarca de a alguien que roba, sino es todo lo que implicaría, de alguna forma, robar o quitarle el sustento a alguien. Y dice todo el que le roba a su compañero algo por el valor de una peruta, o en este caso, ¿cuál es la moneda más chiquita que tenemos en México? Creo que es de 10 centavos ya, ¿no? O 20 centavos. En este caso, se consideraría robo, es decir, no le podemos robar nada a nadie. Y se considera como si se le hubiera quitado su alma. Esto es una hipérbole acerca de quitarle el sustento a alguien, es quitarle la vida a alguien, que también ya lo habíamos visto, y bueno, es una transgresión, te lleva a otra transgresión. Y pues la propiedad privada, ¿no? El tercer punto habla de la propiedad privada como un valor que tenemos que tener siempre presente. De saber que existe la propiedad privada, de ahí se desprende la obediencia a la ley de Noah, de no robar o no hurtar. Entonces, todo lo que sea ajeno y que lo quitamos de las manos de su propietario, se considera robo. Yo no creo que haya dudas, pero si hay, adelante. Rosario, ¿nos puedes ayudar con los 3 párrafos siguientes, por favor? Desde robar las arcas públicas. Robar de las arcas públicas es especialmente grave porque está pecando contra muchos. La prohibición de robar es tomar posesión de los bienes, el cuerpo o la tierra de su compañero contra su voluntad y detalle a continuación. Robo, tomar dinero por la fuerza a la luz del día como ser saquear de las manos de una persona sus bienes. Abuso, por ejemplo, el que le adeuda a su compañero dinero o bienes o la ejecución de un trabajo y evita saldar su deuda. Hurto, tomar en secreto de los bienes de su compañero. Está prohibido vender mercadería defectuosa sin el conocimiento del comprador y de igual manera está prohibido engañar al pesar la mercadería o medirla. Adelante, por favor. Está prohibido tanto al vendedor como al comprador embaucar a su compañero y engañarlo. Y cualquier trampa comercial está prohibida. E inclusive engañar con el habla exclusivamente también está prohibido. Correcto, muchas gracias. Bueno, robar de las arcas públicas es una transgresión a la ley de Noah y por tanto también a omitir el pago de impuestos o tratar de eludir impuestos es contra, y donde que yo tengo un despacho contable, así que esto me pega mucho, pero es transgresión. Eso no quiere decir que todas las estrategias contables sean una transgresión, pero sí hacerlo con la intención de no pagar impuestos es robar de las arcas públicas. Y aquí
hay un problema gravísimo porque no le puedes devolver al público en general lo que le robaste o le quitaste. Entonces, ahí los sabios de Israel y algunos rabinos recomiendan hacer obra pública. Yo lo que recomendaría es poner sus cuentas en el SAT al corriente antes de que el SAT los mande llamar. Pero bueno, es importante saber que robar de la hacienda pública es grave, porque se está pecando contra muchos, ¿no? La prohibición de robar es tomar posesión de los bienes, el cuerpo, la tierra de su compañero contra su voluntad. Y detalles a continuación. Bueno, antes de esto, el Código Penal de México dice que el robo es el que se apropia de algo, de algo que no es suyo para su propio beneficio por medio de la violencia, el engaño, el dolo, etcétera, ¿no? Entonces está muy empalmado el delito de robo con lo que estamos leyendo para el Rab Uri Sherki. Y luego el Rab nos trae las distinciones de la Torá sobre lo que es el robo. El robo es asaltar, lo que lamentablemente muchos sufrimos o sufren en el colectivo, que llegan, los asaltan. Eso es robo. Abuso, que también es robo, es no reconocer las deudas o no querer pagar las deudas o hacerse pato con las deudas. Aquí en México, al rato te pago, mañana te pago, date una vuelta mañana. Eso también se considera robo. Bueno, abuso en la Torá, conforme lo que está diciendo el Rab. Y el hurto es quitarle el dinero en secreto a alguien sin que se dé cuenta, porque tienes la facilidad de quitárselo. Y de estas tres se pueden mezclar varias. Está prohibido vender mercancía defectuosa sin el conocimiento del comprador. Es decir, no hay mucho de qué expandir esto, no podemos hacer eso. Y de igual manera está prohibido engañar al pesar la mercadería o medirla. Entonces, tenemos que vender kilos de a kilo, tenemos que dar la cantidad que nos están ofreciendo, que estamos ofreciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, está prohibido tanto al vendedor como al comprador embaucar a su compañero y engañar. Es decir, te voy a vender esto de esta calidad, pero en realidad la calidad que le estás diciendo no es esa, y tú lo sabes, y se lo vendes aunque lo estés vendiendo al precio, aunque sepas que ese es el precio verdadero, pero si no es la calidad, lo estás engañando y estás haciendo una mala práctica comercial que estaría prohibida. Igual al peso. Más adelante el mismo libro nos dice que está prohibido hasta tener pesas erróneas, aunque no las utilicemos. ¿Correcto? Entonces, para que veamos que el ámbito del robo es muchísimo más amplio que el simple y sencillo de no estar asaltando gente en la calle, ¿no? Es muy, muy, muy amplio y implica muchísimo, ¿cómo se llama? Muchísimo más aspectos de la vida social para cumplir este mandamiento. Y luego dice, e inclusive engañar con el habla exclusivamente también está prohibido. Como decimos aquí en México, chorear a alguien para que haga algo que no le conviene a él, pero me conviene a mí, también es incluido en esta prohibición de robo. ¿Correcto? A ver, vamos a dejar algunas, si alguien tiene dudas, preguntas, por favor, levante la mano. Hasta aquí. Adelante. De verdad, participen. Bueno, si gustan. Tampoco es obligación. Si ya se durmieron, está bien, como dice el rap. Sí, vender robado, pues obviamente sería una transgresión, lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque estás aprovechándote de alguien que cometió un pecado y bueno, está prohibido. Adelante, Rosario. Sí, y si por ejemplo a uno le regalan, supongamos una chompa,
y la persona que le han regalado la chompa, ya le pertenece, ¿no? Y si la quiere vender, puede venderla o está engañando a la gente porque esa chompa me la han regalado y yo también tengo que regalarla. O como es mía, yo la puedo vender, estoy ahí haciendo algo incorrecto. ¿Qué es No una sé si chompa? Perdóname. ¿Me ha entendido? Sí, pero ¿qué es una chompa? Ah, una chompa es uno que se pone en el cuerpo, como una chamarra, le llaman en otras partes de otros países. Ok, ya. A Sí, ver, si es un regalo que ya le hicieron, ya sí. es de su propiedad y usted la quiere vender, nada más véndala en el precio justo, en el precio más justo que se considere en el mercado, etcétera, etcétera. Malo sería que a usted le regalaron esa chompa, esa chamarra. Usted sabe que nuevas en la tienda eh, salen en 100 pesos, ¿no? Pero la Sí. persona que está interesada en comprarle la chompa, este, le, le ofrece 120 pesos, pero usted sabe que cuesta 100. Entonces, la transgresión sería si le admiten los 120, ¿no? Ahora, usted Mm, debe de saber exactamente qué valor es el justo para esa chamarra. Oye, ya la usé 2 años, ¿no? Pues a lo mejor no vale los 100 pesos de nueva, a lo mejor vale 50. La vendo en el precio justo, pero no ya, estaría transgrediendo, ¿no? Porque es su propiedad, claro. usted puede hacer con su propiedad lo que sea. Lo que sí, aquí en México se ofenderían mucho la persona si se entera que le vendió su regalo, Ah, claro. pero esa es otra Acá historia. también. Uno lo vende a escondida. Claro, también, por supuesto. Profesor, y también si a uno le dan ropa a una cantidad y, por ejemplo, que me den a mí, vende este pantalón a $20, me dice. Y yo lo Ujú. puedo vender a $22 para ganarme $2 o tengo que venderlo como me lo han indicado. Pues es que si eso es su forma de traer dinero a la casa y usted tiene esa utilidad, pues pues es correcto, está trabajando en venderlo y esos $2 son suyos. De nuevo, insisto, lo malo sería vender ese pantalón en $20 cuando en el mercado su valor real es de 10, ¿no? Y Ya ponerle claro. características que no existen, ¿no? No, por ejemplo, si es ropa de segunda mano y usted dice, no, este es de primera mano, y por eso vale 20, 22. Pero en realidad usted sabe que ese pantalón es de segunda mano y que no vale los 22, que vale 12. ¿Sí? A eso es a lo que se refiere aquí con está prohibido vender mercadería defectuosa sin el conocimiento del comprador. Es decir, usted tiene que decir la verdad sobre lo que está vendiendo. Claro, por supuesto, ser honestos. Es correcto. Gracias, muchas De nada. gracias. Rosy o Diego, no sé quién sea. Sí, donde, bueno, se entiende como el robo cuando hay uso de la violencia y puede ser así. Y el robo que dice que es prohibición de tomar algo del cuerpo. ¿El cuerpo se refiere al cuerpo humano? Tomar dinero por la fuerza a la luz del día, como puede ser saquear de las manos de una persona sus bienes. No hay necesidad, a ver, no hay necesidad que sea violento, ¿no? Pero puedes hacerlo a la luz del día. El más evidente es cuando te asaltan con violencia. Dios no lo quiera, no suceda, no sea su voluntad. En un transporte público se sube una persona y te pone una pistola y te dame todo lo que tienes y bla, bla, bla. Y tal. Eso es un robo porque se hace a la luz del día, etcétera. Y es con violencia, que es un agravante más, pero no, en esencia, el robo es el que asalta, bueno, el que se enfrenta a su víctima de día, a plena luz del día. Ya los rabinos explicarán que
Este por lo menos da la cara y el otro que se esconde, pues es peor, ¿no? La forma de hurto es peor porque se esconde. Al primero no le da pena que lo vean las personas y a lo mejor le da pena que lo vea el Altísimo, el Eterno, pero al segundo no le da pena que lo vea el Eterno, pero sí le da pena que lo vean los demás. Entonces, el segundo, el hurto, es más grave que el robo en esa circunstancia, por eso. Pero igual puede pasar que vas en la calle y a la luz del día alguien pasa corriendo y te arrebata la bolsa. Eso también es robo. Y no necesito violencia. ¿Sí me explico? O sea, la violencia no determina que sea robo, sino el lugar y el tiempo en lo que lo hace y la forma en la que lo hace. Lo hace evidente, se ve su intención de robarte. ¿Sí? Sí, y en el primer párrafo que dice, la prohibición de robar es tomar posesión de los bienes, el cuerpo, ¿se refiere al No. cuerpo humano? A ver, toda persona, robar en las arcas públicas. La prohibición de robar es tomar posesión de los bienes. Bienes muebles o inmuebles, el cuerpo, la tierra de su compañero contra su voluntad y detalles a continuación. Ok, el cuerpo lo vamos a ver más adelante, pero por eso leímos al principio, eh, porque la violación es otro tipo de prohibición. Tiene que ver más bien con la prohibición de no hacer actos inmorales. Aquí yo por lo que leo de los contextos de los sabios, se refiere, por ejemplo, a robarle el trabajo a una persona, ¿no? Yo contrato a una persona por un día y le digo que le voy a pagar al terminar el día, pero no le pago al terminar el día. O lo contrato como velador y le digo que le voy a pagar diario cuando salga en la mañana, pero no le pago. Es más como robarle el trabajo. Eh, y si quieres cosas más específicas, acuérdense, la generalidad del robo es la propiedad privada. Puedes robarle del cuerpo muchas cosas a la persona, pero lo más común es el trabajo, ¿no? Porque lo otro es de otra prohibición, es más con la prohibición de actos inmorales o relaciones sexuales prohibidas, ¿no? Como lo vimos anteriormente, la violación entraría en esa ley y no en el robo, aunque también tiene que ver con asalto, con violencia, con etcétera, ¿no? Y acuérdense, una transgresión te lleva a otra, pero según yo entiendo, se refiere al trabajo, ¿correcto? ¿Alguien más tendrá preguntas, dudas? Bueno, Rosario, adelante. Puede ser también cuando dices en la provisión de robar, también puede ser cuando se refiere al cuerpo, puede ser el secuestro, porque están secuestrando a la persona. Puede ser también, pero ahí ay, creo que es asesinar. Déjenme pregunto bien, porque se compara al asesinato, no al robo, al secuestro. Puede ser también el secuestro, pero la verdad es que no recuerdo en este momento, pero sí, puede ser el secuestro. Yo me fui a las referencias que estábamos leyendo, ¿no? Que acerca de la jornada del trabajador, etcétera, etcétera, pero podría ser, digo, podrían ser muchas cosas, podría ser el robo de algún órgano, ¿no? Digo, pero a mí se me hace más lógico, más literal el trabajo. Es lo que yo entiendo, pero voy a subir la pregunta con el RAP para que nos conteste con certeza, ¿vale? Bueno, continuamos. Eliezer, ¿me puedes ayudar con las siguientes? Ah, desde está prohibido amenazar. Está prohibido amenazar. ¿Cómo estás, amigo? Buenas noches Buenas a todos. noches, amigo. Dice, está prohibido amenazar a una persona para que la venda
le venda un artículo o para que le baje del precio que ha ofrecido. En la prohibición de robo está incluido cualquier retraso en el pago de una deuda, como ser el pago del salario o la demora en el pago por una compra o alquiler similar. Está prohibido robar, inclusive cuando esto se hizo con la intención de devolver lo robado. Ok. Perdón, tengo problemas con la temperatura de mi celular, así que si me pierdo un poquito, una disculpa. Bueno, como vemos, está prohibido amenazar a una persona para que le venda un artículo o para que le baje el precio que ha ofrecido. Aquí en México es bien común pedir descuento o pedir pilón o Regateo. regatear el precio, ¿no? Perdón, Eliezer, ¿qué ibas a decir? Perdón, sí decía el regateo. El regateo, es correcto. El regateo es una cosa fenomenal aquí en, en México, ¿no? Todo el tiempo estamos regateando. Eso eh, entraría en esta cuestión de amenazar, de no te voy a comprar, está muy caro, etcétera, ¿no? Para que le baje el precio, ¿no? Obvio, negociar no está prohibido. Lo que está mal es decir, no, pues no vale, ¿no? Eso no vale lo que tú me dices, vale menos, ¿no? Si lo oye, sí me interesa comprar, pero pues, te pido un descuento directamente de tanto, ¿no? Pero sin utilizar engaños, ni mentiras, ni nada, es decir, y si te dice que no y te interesa, bueno, y para ti es negocio, pues se lo compras. Luego, está prohibido incluso el retraso del pago en la deuda. Obviamente esto es con mala intención, pero si tú hablas con tu acreedor y dices, oye, discúlpame, no tengo dinero, estoy tratando de ofrecer, de lograr tener dinero, etcétera, dame por favor oportunidad, con tiempo, antes de que llegue el día del pago, y él accede, bueno, pues obviamente no estás transgrediendo, pero si lo haces así como que, ay, ven mañana, date una vuelta mañana y ya tengo el dinero y tú sabes que no tienes el dinero y el pobre chavo nomás va a ir a dar la vuelta para saludarte, eso entra en la transgresión del robo, ¿no? Eh, Igual, retrasar el salario de los trabajadores, quienes tenemos gente a nuestro cargo, el día de su nómina es el día de su nómina. Y si hay alguna cuestión que le imposibilite pagar la nómina, avisarle con tiempo y decirle, ¿sabes qué? Me voy a atrasar, discúlpame, te voy a pagar una parte y la otra parte el lunes porque pues no hubo oportunidad. Esto se puede, pero siempre con anticipación y que el trabajador conteste y que acepte y que no sea una cuestión de constante, ¿no? De, ay, me pasó esta semana y la próxima semana y la próxima semana y la próxima semana. Ángel Mendoza, adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches. Tengo la duda. ¿El vender también objetos con intereses muy altos podría entrar dentro de la transgresión del robo? Vender objetos con intereses muy altos. ¿Te refieres a Coppel, el Extra, etcétera? Sí, bueno, también hay particulares, ¿no? Bueno, en mi caso yo también, en mi negocio pongo, pagos con tarjeta o transferencia, pero hay personas que yo he visto que, exceden los intereses. Sí, pues, hasta en la ley eh, ya hay una disposición de intereses gravosos, ¿no? Entonces, digamos que yo compro una licuadora y me hacen firmar un pagaré y lo dejo de pagar y me cobran un interés del 20 o del 30%. En este caso, pues sí sería un interés gravoso y si te vas a juicio, pues obviamente les vas a ganar y vas a pagar solamente el interés legal.
que es el 6% anual o el 9% anual, dependiendo en qué vía vayas, ¿no? Pero sí, vender con intereses muy altos, sería parte del robo, y pues debemos de evitar esto, ¿no? Obviamente hay tiendas y hay negocios que viven de esto, pero pues mientras sea un precio justo y razonable, pues estaríamos mejor viviendo todos, ¿no? Precisamente por eso la Torá viene a instruirnos de una mejor manera, para que esto no suceda. Si todos tuviéramos una conciencia moral y ética bajo los 7 preceptos de Benei Noach, por ejemplo, en el robo, las personas no se endeudarían tanto y podrían tener una vida mejor y vivir mejor. No sé si contesté, Ángel. Sí, muchas gracias. Adelante. Eliezer, también levantaste la mano y vas a comentar algo. Así, nada más ahí adheriendo un poquito con lo que comentó Ángel. Por ejemplo, todos los que tienen negocio, que tienen comercio y que utilizan principalmente en sus cobros el uso de terminales, ante la ley, ante el gobierno, está prohibidísimo hacer el cobro del porcentaje que te cobra el banco. Eso está regido ante la Profeco. Es correcto. Entonces, si tú vendes un producto en $1 y le cobras el 3% del manejo de la terminal, y si ese cliente te reporta ante la Profeco, acuden contigo y te multan. Claro, es también un comportamiento ético y moral, y precisamente por eso las leyes civiles y la Torá, cuando no nos contravienen los 7 principios universales o los 7 preceptos de Noah, estamos obligados a cumplirla. Y entonces todos los que tenemos negocio no podemos cobrar el 3% de, de la comisión, no se la podemos trasladar. Primero, porque estaríamos robándole, y segundo, porque está prohibido por nuestras leyes civiles. Entonces, imagínense, soy Beneinoa, vendo ropa, eh, vienen, me pagan con tarjeta, sí, pero del precio es el 3%. Y toda la colonia sabe que eres Beneinoa. Oye, pero eso está prohibido, ¿no? Ahí es cuando podemos hacer un mal uso del nombre divino, ¿no? Estamos embarrando el nombre divino con nuestros actos. Entonces, para que veamos las dimensiones prácticas de las 7 leyes de Benei Noach, ¿no? Es importante. Para mí, pues, es algo muy importante tener estos conceptos muy bien estructurados. Ángel, ¿nos puedes ayudar con los párrafos siguientes? Yo te aviso cuando nos hagas favor de detenerte. Sí, claro. ¿De dónde a dónde? El que se encuentra. El que se encuentra en peligro de vida puede salvarse usando los bienes de sus compañeros y luego devolver lo que tomó. Aquellos que trabajan en el campo o huerto tienen permitido comer de las frutas y arrancar espigas mientras cosechan en la cantidad que puedan acaparar de su propia mano, sin guardarlo en sus prendas, pero mientras no están trabajando está prohibido. Un empleado que no hace su trabajo fielmente y que está ocioso en el transcurso de su trabajo, sin el conocimiento del empleador, está robando, pero si actúa de acuerdo a lo que es habitual en su lugar de trabajo, está permitido, porque el empleador está renunciando a su derecho. La prohibición de robo recae sobre cualquier valor monetario, incluso en el robo o algún cuyo valor es menor a 1 centavo. Todas estas prohibiciones son anuladas si una persona le cede a su compañero su capital o el uso de sus bienes. Muchas gracias, Ángel. Bueno, primer excepción de la ley de hurto: si estás en peligro de vida, otra vez, un valor importante es la vida para la Torá. Entonces, si tu vida corre peligro y no tienes otra cosa más que
agarrar la moto, estás huyendo y lo único que hay es una moto ahí, tú sabes manejar moto y está ahí, y para huir puedes tomar la moto, pues la tomas y huyes y ya después la regresas, ¿no? Pero estás salvando tu vida. Ese sería un ejemplo. Igual para la comida. Si alguien está en una necesidad que pone en riesgo su vida, puede robar para alimentarse así y a su familia y luego devolver el dinero. De hecho, también la ley penal tiene estas excepciones. Si la persona robó por primera vez por causa de una necesidad muy grande, no puede ser vinculado a proceso y no puede ser acusado de robo. Entonces, si demuestra que fue por necesidad, porque no tenía que comer, se le condona el delito. Lo mismo la Torá. Entonces, hay que estar bien conscientes de esto, ¿no? Eh, Aquellos que trabajan en el campo o en el huerto tienen permitido comer de las frutas o arrancar espigas mientras cosechan. Bueno, nosotros no todos estamos en el campo, pero podrían comer. Pero un ejemplo más contemporáneo, por ejemplo, son los hoteles. Los hoteles en el área de cocina les permiten a las personas comer de los alimentos del hotel. Yo tuve un caso de un trabajador que pues le dieron de comer le daban de comer lo que había, eh, la sobreproducción la podían comer mientras estaban en horarios de trabajo. Y al trabajador se le hizo muy sencillo, como estaba muy lleno y ya lo había hasta tomado una parte, se le hizo muy sencillo agarrar y guardárselo entre sus cosas. La administración y recursos humanos se dieron cuenta que se había llevado el alimento y pues le llamaron la atención, ¿no? Entonces, lo traigo a colación porque es un ejemplo más contemporáneo. Las cocinas de repente permiten que comas lo que hay ahí, pero no te lo puedes llevar a tu casa. Eh, un empleado que no hace su trabajo está robando. Un empleado que en lugar de estar trabajando en lo que tiene que hacer, está en el Facebook y en el WhatsApp y arreglando cosas que no son de su obligación en la hora de trabajo, está robando. Un profesionista que se compromete a entregar tal o cual trabajo y no lo hace en tal fecha como quedó, está robando. ¿Cómo se llama la nueva palabra? Está procrastinar el trabajo, es robarle también al empleador o al cliente, ¿no? El arquitecto que promete entregar la obra tal fecha, pero la retrasa no por un accidente, sino porque no le pone atención, le está robando, ¿no? Esto es en el ámbito del trabajo, si no está acostumbrado a perder el tiempo. Por ejemplo, las compañías estas de programación en Estados Unidos, Google y Twitter y etcétera, tuvieron la moda de poner juegos de mesa y distractores varios en las oficinas, ¿no? Entonces ahí pues no estarías robando porque es lo habitual hacerlo, ¿no? O donde los propios empleadores permiten estos espacios de recreación, tampoco estarías robando. Solamente si los empleadores lo permiten o el ambiente laboral así es, pero si no, estarías robando, ¿no? Eh, Sobre cualquier cosa de cualquier valor sería estar robando. Y como decimos al final, todas estas provisiones son nulas si una persona le cede a su compañero su capital o el uso de sus bienes. Es decir, alguien que te da el carro y te dice, úsalo, alguien que te da una lana y te dice, úsalo y me lo regreses cuando lo ocupe, no estarías robando, pero tiene que estar consciente o tiene que haber dado permiso la persona que te entregó el bien. ¿Correcto?
¿Alguna pregunta, duda? ¿Nadie? ¿Nadie? Bueno. Rosy, ¿me puedes ayudar con este último párrafo? ¿No? No. Rosy, está ocupada, me imagino. Adelante, Ángel. La violación de las leyes que legisla un Estado civilizado en los asuntos monetarios está incluida en la prohibición de robo. Las Sí. leyes del Estado, La violación de las leyes que legisla el Estado civilizado en los asuntos, las leyes del Estado y sus prácticas. Ajá. Sí, te escuchamos, te escuchamos. Creo que estás retrasada en tu internet. Bueno, leo de nuevo. La violación de las leyes que legisla un Estado civilizado en los asuntos monetarios está incluida en la prohibición de robo. Las leyes del Estado y sus prácticas que imponen multas y cargos punitorios de acuerdo al Código Civil, incluso situaciones en las que la ley no aplica, constituyen una absolución por parte de la sociedad y eximen de castigos más severos. A ver, esto quiere decir que si hay una ley en México que, por ejemplo, establece que eh, el que roba un centavo no está cometiendo robo, entonces quiere decir que para la ley de Bené y Noah, como es un Estado civilizado y como ya el Estado tomó legislación sobre el asunto, entonces no sería una transgresión. Y aquí otra vez el ejemplo que siempre les pongo, pero si hay alguien que quiere ser justo, sadik entre las naciones, hasid entre las naciones, entonces ni 20 centavos robaría. Y ahí es cuando nos podemos empezar a medir, que también vamos mejorándonos nuestras propias vidas y nuestras propias cualidades, ¿no? Pero para esto tendríamos que saber las leyes de nuestros estados. Aquí dice leyes civiles, pero en realidad, por ejemplo, hay muchas leyes de robo y de hurto en el Código Penal. Por ejemplo, está la administración fraudulenta, que es alguien que está encargado digamos, una casa y contrata jardineros, contrata albañiles, contrata limpiadores de alberca, ellos les dan un precio, el que cuida la casa tiene un salario, pero al patrón le dice que hubo un porcentaje más grande del costo de todos esos servicios y ese costo se lo queda. Eso es una administración fraudulenta. Eso estaría prohibido por la Torá, estaría transgrediendo. ¿Por qué? Porque la ley civil o el Código Penal ya estableció que eso es un delito. Rosy, adelante. Sí, y cuando alguien roba algo y ya no lo puede devolver, ¿lo paga con cárcel o trata de pagarlo monetariamente el precio de lo robado? A ver, pero ¿a qué te refieres? Cuando ya lo agarraron, digamos, alguien que robó un súper. Sí, No te entendí, perdón. Bueno, sí, puede ser que haya robado cualquier artículo, el artículo ya no está,
Ujú. y lo tiene que pagar, pero no tiene cómo pagarlo, lo tienen que meter a la cárcel o cómo lo hacen ahí. Bueno, el Código Penal en México, el robo se va agravando de acuerdo a la forma en que se hizo, el lugar en el que se hizo, la cantidad de que se hizo. En México hay una cuestión que se llama como, ay, no soy muy bueno en penal, pero es como llegar a un acuerdo, ¿no? Por ejemplo, a mí me tocó, bueno, a mi despacho, no a mí personalmente, me tocó dos jovencitas que robaron una tienda de autoservicio ropa, eh, y pues las cacharon, las detuvieron, las llevaron a los separos y pues lo que tuvimos que hacer, eh, el representante legal de la empresa pues presentó la denuncia correspondiente y lo que nosotros tuvimos que hacer fue hacer una negociación con la empresa para que se le pagara lo que robaron y una pena convencional para que ellas pudieran salir libres. Y tenían que cumplir con esto porque si no se les agravaba. Ya está establecido en la norma. Lamentablemente, en México, de repente esta justicia, así como está establecida, no funciona y pues hay muchas personas que cometieron un delito no tan grave, pero el código pues establece cárcel y pues están en la cárcel por 20, 30, 40 pesos, 100 pesos, 200 pesos y luego muchas veces ni siquiera han concluido el proceso. Es muy triste, pero es una realidad en México y yo me imagino que en Latinoamérica también, ¿no? Eh, es muy difícil. Perdón, Ángel, adelante. Sí, es lo que ahora se conoce como reparación del daño. Cuando este es primo delincuente o no es alguien que lo haga recurrentemente, se le da ese beneficio. Pero Ujú. también existe, como dice usted, muchas lagunas donde hay personas que son reincidentes y tratan de minimizar lo que hacen para tener ese privilegio y volver a salir y volver a recaer constantemente, ¿no? Sí, 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 claro. Eh, yo estoy convencido que el tema de justicia y violencia no tiene que ver tanto con la modificación o la rigurosidad de las normas, sino con los operarios de este procedimiento, desde el policía hasta el juez, ¿no? Y con una observancia muy grande entre la policía y los agentes del Ministerio Público, ¿no? Eh, que pues sí, ¿no? Se pasan toda la norma eh, como si no existiera, ¿no? Entonces, el problema de tanta violencia y tanta injusticia y bueno, tanta violencia que hay en México, radica ahí precisamente en que no hay un proceso judicial pronto, expedito, justo, honesto, transparente, ¿no? A pesar de que la norma sí lo establece, los operarios no lo realizan como debería de ser, ¿no? Es muy triste, pero yo creo que esa es la realidad en México. A ver si no me bloquean esta charla por eso. No, adelante, Ángel. Sí, efectivamente. Bueno, en donde yo trabajo se da mucho eso. Hay veces que el Ministerio Público, sí coacciona a las personas a que lleguen a una reparación para ya no hacer su trabajo tal cual es, ¿no? Darle el debido trámite y pues dejar que las otras instituciones hagan su parte. Él para minimizar su trabajo o definitivamente no hacerlo, pues sí, convence a las personas de otorgar el perdón antes de, ¿no? Sin ver las causas del delito. ¿Pero tú eres abogado, Ángel? No, de hecho, soy policía. Ah, qué gusto, qué gusto. Sí, las puestas a disposición. Vaya, qué gusto que un benigno policía sea policía y esté estudiando este tipo de conductas. Te felicito, muchas gracias. Me da mucho gusto. Y sí, pues la verdad es que
Precisamente por eso yo estoy convencido de que las 7 leyes Bnei Noach son en beneficio de nuestra sociedad, porque entre más influencia tengamos en distintos estratos de la sociedad, vamos a poder mejorar nuestra sociedad. No podemos mejorar eh, de arriba hacia abajo con las leyes, tenemos que mejorar nosotros y tratar de permear este tipo de conductas. Felicidades y muchas gracias por tu labor, Ángel. Me da mucho gusto saber que hay un policía entre nosotros. Dios quiera que haya muchísimos más y que mejoremos el cuerpo policial y desde aquí un agradecimiento por arriesgar tu vida para cuidarnos, que muchas veces no se les reconoce, ¿no? Bueno, conductas apropiadas. Ahora sí, ¿quién no ha leído? Rosy como que hizo como que estaba descompuesto su celular. Esther, ¿nos puedes apoyar con el primer párrafo, por favor? Por favor. Está bien. Conducta apropiadas. El ladrón devolverá lo que robó. Si el artículo robado todavía está en su posesión, se devuelve el artículo. Si este se pierde o se destruye por completo, el ladrón devolverá el valor de lo robado. Aquel que quiera corregir completamente sus acciones apaciguarán a la persona que fue robada. El que sufrió el robo y perdona es digno de elogios. No se debe. Perdón, muchas gracias. ¿Cómo se restaura la transgresión? No es, ay, perdón, robé. No. Tiene que ir y devolver lo robado. Sea un bien mueble, etcétera, devolverlo. Lo que preguntaba Rosy, si ya no existe el artículo, entonces tiene que devolver el valor de ese artículo. Y ahí sí, como si fuera nuevo, porque él no sabe cuánto tiempo tenía el propietario. El Rab Shalem, de repente, en uno de sus siurs, tiene una plática, una anécdota de 2 vecinos que se pelearon por un colchón, muy divertida. Pero hasta ese punto son de delicados la, la relación cuando alguien se siente afectado, ¿no? En el pueblo de Israel. No sé si sea la regla, pero por lo menos esa anécdota está muy divertida. Se pelearon por un colchón. Bueno, hay que regresar el valor y aquel que quiere corregir completamente sus acciones debe de ir y apaciguar a la persona, decirle, perdóname, te robé, aquí está tu dinero y aquí está una compensación por el daño que te hice. Por ejemplo, aquí en México es el 6% en mercantil y creo que el 9% en civil anual. Entonces, si yo le robé, no sé, 1,000 pesos y no se lo devolví hasta el año siguiente, pues sería los 1,000 pesos más el 9 o el 6%, que es muy poquito, pero bueno, ese sería el mínimo de la ley, devolverle lo que le robé y el interés que la ley me exige, ¿no? Es, es importante. Esther, ¿me podrías seguir ayudando con el siguiente párrafo? Está Y es bien. adelante. Persona que fue robada, el que sufrió el robo y perdona, es digno de elogio. No se debe comprar un artículo robado, ni asociarse a ladrones o rateros, ni ayudarlos de ninguna manera en sus acciones. Si robó a las arcas públicas, y quiere reparar su acto, se puede devolver a las arcas públicas lo que robó. Lo hará y si no existe posibilidad, donará el dinero que robó a la sociedad, dándolo a una obra de un público para que pueda disfrutar de ella mucha gente.
Muchas gracias. Bueno, aquí no se debe comprar un artículo robado, incluye los derechos de autor. No podemos bajar un libro sin el permiso del autor, no podemos publicar un libro sin el permiso del autor, no podemos bajar música, no podemos comprar, ¿cómo se llama? Películas piratas, etcétera, 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 etcétera. No comprar ningún artículo robado, ni asociarse a ladrones o rateros, ni ayudarlos de ninguna manera. ¿Esto qué quiere decir? Aquí en México se utiliza mucho es Roberto porque te lo están vendiendo a la cuarta parte de su valor. Es nuevo, pero es robado, ¿no? Los saqueos, cuando hay un accidente en las carreteras de algunos artículos, la gente va y se lo roba, bueno, pues eso también es contra la ley y es una conducta apropiada. Ni asociarse a ladrones o rateros, ni ayudarlos de ninguna manera en sus acciones. Eh, yo traigo un pleito casado con los revendedores de boletos, eso también es robo. eh, hay que recordar que estamos en conductas apropiadas. Esto no es una transgresión, es lo que deberíamos de hacer, es una conducta apropiada para mejorarnos. Obviamente arriba en la ley sí está que está prohibido utilizar cualquier artículo robado, pero aquí es una conducta apropiada no asociarse con ellos. Adelante, Esther. Una pregunta. Si un ladrón, ¿verdad? Que una persona que quiere robar algo o se robó y la persona quien lo vio fue a comunicarse con todos, porque aquí en mi pueblo no ha pasado eso, ¿verdad? En otros pueblos, donde todos ven que un ladrón que roba algo, empiezan a quemarla. ¿El ladrón es bueno o es malo? En México se exagera el derecho de usos y costumbres. La verdad es que quemarla o lincharla no es correcto. Lo que se debe de hacer es detenerlo y que regrese lo robado. Hay comunidades también en donde en lugar de le dan un castigo, le dan unos cuantos coscorrones bien dados y lo obligan a trabajar en la comunidad, ¿no? En usos y costumbres. Hay usos y costumbres muy buenos y hay otros usos y costumbres muy malos. Acuérdense que la Torá habla de justicia y misericordia. Creo que por robar, linchar y quemar o asesinar a una persona, castigarlo de muerte, pues no es la pena adecuada, ni justa, ni misericordiosa. Lo justo sería que devolviera lo robado de alguna forma. Eh, claro que está mal porque estás atentando contra la vida de una persona. La Torá también nos dice que no podemos golpear a nuestro prójimo, ¿no? Entonces, si acumulamos todo lo que hemos venido leyendo, el linchamiento no sería una forma justa de juzgar una transgresión como el robo, ¿no? Eh, amén de que muchas veces, pues es psicosis colectiva, ¿no? Y ha pasado que en otras comunidades de repente que va alguien que no conoce, le cerró el ojo a una niña de la comunidad y el papá se enojó, se puso celoso, lo acusa de violación o de trata de blancas, lo agarran, lo matan, lo queman y resulta que el muchacho iba ahí por trabajo o por otra cosa, ¿no? Y bueno, pues no, eso no es correcto. El linchamiento no es correcto. Se debe de juzgar con equidad, con transparencia, con misericordia. Se debe juzgar bien. Esa sería mi respuesta, Esther. ¿No? Gracias. Bueno, eh, a pesar de que en México hay usos y costumbres, deberíamos de entender los usos y costumbres. Y por eso un Benei Noach que esté dentro de una comunidad, que sepa los usos y costumbres y que los evalúe conforme a lo que estamos aprendiendo de la Torá, es lo que va a hacer mejorar nuestra sociedad, ¿no? Es, es decir, tú, Esther, si en tu comunidad llegara a pasar eso y tú te colocas como una persona sabia por
por la Torá, por todo lo que estás estudiando, y llegan y te consultan, tú les puedes decir, pues mira, las 7 leyes de Noah o de los 7 principios universales dicen esto, ¿no? Influir a tu comunidad sabiendo qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que no tienes que hacer, ¿no? O tu papá, a lo mejor, o tu hermano, o alguien de tu familia, la comunidad de la gente de la comunidad y platica contigo y le enseñas esto y entonces puedes mejorar la sociedad sabiendo qué hacer y no hacer, ¿no? Y así vamos influenciando a la sociedad sin ni siquiera exigirles o tratarlos de convencer de que crean en lo que nosotros creemos. Por eso es muy importante esto. Adelante, Esther. Gracias, profesor. Otra pregunta. Así como digamos, nuestros padres, ¿verdad? Ellos tienen herencia y todo, pero digamos que nuestros padres nos dijeron que la herencia se tiene que vender y se tiene que repartir el dinero. Y si un hermano no lo repartió, ¿eso es también robo? Pues sí, claro que sí. Aquí en México, por ejemplo, la ley comunitaria y agraria dice que el padre eh, es comunero o parcelero, puede heredar sus derechos comuneros y parcelarios a un hijo, bueno, a la esposa o a un hijo, al mayor o al que él designe. Y él es el que recibe los derechos parcelarios. Eso está en la ley parcelaria. Pero no sé si en Guatemala haya una norma que regule este tipo de asuntos. El derecho civil, hablando de sucesiones, cuando es intestado, todos los familiares tienen derecho a una proporción igual de los bienes del difunto. Y eso se resuelve en los juzgados por medio de una sucesión que aquí en México le llamamos intestamentaria, no sé, en otros países. Y ahí es donde se derime ese tipo de cosas. Y la persona que hizo eso cuando entra a la sucesión, la ley le hace responder por eso que está impidiendo, ¿no? Eh, Hay caminos judiciales que se pueden recorrer para evitar. En esencia, pues sí sería robo porque le está quitando un derecho a uno de sus hermanos que sí le pertenece, dependiendo la norma, ¿no? Y dependiendo el caso. No podríamos generalizar y tendríamos que ver caso por caso. ¿Correcto, Esther? Gracias. Gracias, profesor. De nada. Bueno, ¿quién hace falta de leer de los que estamos aquí? Ángel, Esther, Rosario. Rosario ya leyó, ¿verdad? Sí. Rosy. Diego. No sé si esté Diego porque ya veo 4 Brito Lam. Si no está Diego, Rosy. Ahí está. Ahora sí, Rosy. No se debe, ya. ¿No deseará el dinero? Sí, desde ahí. Sí, no deseará el dinero de su compañero. La esclavitud es obscena y por eso fue abolida del mundo. La esclavitud es similar al robo de la persona esclavizada. El que encuentre un objeto perdido debe buscar a su dueño y devolverlo. Hay muchas leyes relacionadas con el tema del cobro de intereses a un israelita y es una característica de excelencia conducirse de acuerdo a esas, especialmente en relación a los pobres. Todo esto individualmente, pero no es una práctica para el Estado y los bancos, cuyas actividades son necesarias por el bien de la economía.
no tendrá en su propiedad balanzas e instrumentos comerciales de medición que sean inexactos, incluso si no hacen uso de ellas. Muchas gracias, Rosy. No desearás el dinero de tu compañero. Bueno, eso ya lo tenemos más que establecido desde los 14 mandamientos de los 10 dichos de Éxodo. Envidiar lo de otras personas es una transgresión. La esclavitud es obscena y por eso fue abolida del mundo. Y se supone que fue abolida, pero hoy en día hay una nueva forma de esclavitud. Los que ven noticias, por ejemplo, las personas que se van a los campos del norte, aquí en México, de Chiapas o Oaxaca al norte, pues viven como esclavos, les pagan una miseria, etcétera, etcétera, etcétera. Dios quiera que más personas que se dedican a la agricultura o a este tipo de tareas entren al camino Benei Noaj, a la ética y hagan justicia con sus trabajadores. Entonces, la esclavitud está prohibidísima, por tanto, el abuso de los empleados también está prohibidísimo, ¿no? Si nos encontramos un objeto perdido, se debe buscar a su dueño y devolverlo. Este es un tema para los hijos de Israel porque ellos están obligados a devolverlo. Tienen que buscar al dueño de todos los medios y de todas las formas. El Rab Shalem también tiene una anécdota de eso. Pero es importante buscarlo. Ahora, aquí en México se podría, de hecho, según la norma, podríamos ir al ayuntamiento, levantar un acta, decir me encontré esto, el ayuntamiento tendría que publicar, se dan una temporalidad y si no hay dueño, tú puedes ir, levanta esta acta, ya se devolvió, no, regrésenmelo y entonces ya es de tu propiedad, ¿no? Ahí ya cumplirías y otra vez se empalma la ley de los Benei Noaj con las leyes civiles para enseñarnos a comportarnos correctamente. Hay muchas leyes relacionadas con el tema del cobro de interés a un israelita y es una característica de excelencia el conducirse de acuerdo a estas, es decir, entre la comunidad, pues no pedir intereses o si un pobre te pide prestado, pues no le cobres intereses, etcétera, etcétera. Hay muchas reglas. Como les decía, en México el interés legal es del 9% anual y del 6% anual, en civil y en mercantil, dependiendo de qué tema estemos hablando, pero ese es el porcentaje legal y ese es el porcentaje que se debería de cobrar de interés si es que se va a prestar por interés, ¿no? Esa sería la conducta apropiada mínima. Híjole, se está calentando otra vez esta cosa. Ya tengo que cambiar. Estas prohibiciones no incluyen a los bancos y a los estados, ¿no? ¿Por qué? Pues porque requieren de estas economías para poder seguir funcionando como bancos y como estados, y los bancos y los estados se supone que están para recibir el bien común. Y lo último que es no tendrás en tu propiedad una balanza o instrumento comercial de medición que sean inexactos, incluso si no las usas. Es decir, no puedes tener balanzas descompuestas en tu casa, ni siquiera para que no tengas ni siquiera la idea de vender una cosa mal pesada, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Con esto acabamos el capítulo de robo. ¿Alguna duda, comentario, etcétera, etcétera? Por favor, adelante, tienen el micro abierto. Adelante, Esther. Otra mi pregunta. Así como, por ejemplo, un animalito también es un robo. Sí, claro. Todos los bienes todos los bienes de tu prójimo, por eso al principio el Rab nos dice, la propiedad de tu prójimo debe de ser más preciosa o debe ser tan preciosa como la tuya propia. Y ahí les voy a hablar como abogado, hay bienes, todos los bienes jurídicamente se llaman bienes y hay bienes muebles y bienes inmuebles. Y en los bienes
muebles son todos los que se pueden mover de un lugar a otro. Carros, bicicletas, motos, cascos, todos los bienes que se pueden mover de un lugar a otro son bienes muebles que le pertenecen a alguien y tú se los quitas, incluyendo los animalitos, borregos, gallinas, chivos, etcétera, etcétera, etcétera. Es robo. ¿Por qué? Porque le estás quitando un bien que es propiedad de tu prójimo y lo estás tomando para ti, sin pagarle, sin avisarle y abusando de ellos, ¿no? Entonces, cualquier cosa que pueda hacer de tu prójimo y se lo quite sin su consentimiento, es robo. Muchas gracias. Entonces, y bueno, pues ya los bienes inmuebles son los que están fijos en la tierra. Y dirán, no, pues es muy difícil que haya robo de bienes inmuebles. Pues no. Hay gente que se aprovecha de la falta de conocimiento de otros y les hace firmar cosas, abusa de ellos y les quita sus bienes inmuebles, sus terrenos, sus casas, etcétera, 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 ¿no? Todo eso, todos los bienes muebles e inmuebles de tu prójimo, si se los quitas sin su consentimiento o con engaños o con dolo o con amenazas o con violencia o sin que se den cuenta, etcétera, es robo.